Cuba tenemos grandes poemas y todos ellos constituyen el gran poema que es la Revolución Cubana, que hizo triunfar Fidel Castro. Saludos, gracias por acompañarnos. Somos los de la Unión y a través del diálogo con mi invitada vamos a estar conociendo aspectos de su vida y su obra. ¿Quién es mi invitada? Pues solamente le adelanto que es una joven arquitecta que recientemente ha entrado a la UNIAD y que viene con proyectos muy interesantes. Yo le propongo que usted me acompañe en los próximos minutos para que conozca todos los detalles. Y ya recibo con muchísimo gusto en el espacio Los de la Unión a Ligne Zayas Rubio. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchas gracias por invitarme. Bueno, solamente decir en los primeros minutos que aún está celebrando esta buena alegría de ser el Premio Nacional de Restauración 2023. Pues sí, fue una grata sorpresa. Además, siempre es muy grato porque es el trabajo de muchos. Y siempre extiendo ese reconocimiento a ese piquetazo que trabajó conmigo durante casi 3 años. Yo solamente doy esto como primicia porque vamos a hablar en detalles del Centro Fidel Castro, que es la obra por la cual obtienes este premio. Pero será más adelante porque vamos a indagar en los orígenes de este interés por la arquitectura, que sé que viene también desde el ámbito familiar. Coméntame un poco. Bueno, el interés por la arquitectura es casi un rasgo familiar, ¿no? Mi abuelo, Luis Rubio Sasnávar, era arquitecto, un arquitecto reconocido por los de su generación y los posteriores, porque también fue profesor y fundador de la CUJADE, de la Facultad de Arquitectura. Y practicaba de niña mucho con sus dibujos. Yo recuerdo colorear las perspectivas de mi abuelo, las perspectivas de Modesto Campo, que era otro importante arquitecto de su generación y que siempre fue muy amigo de mi abuelo. Y después, a medida que iba creciendo, los ejercicios que él enseñaba en clase los practicaba conmigo también. Entonces, siempre tuve esa inclinación de dibujar, de armar con legos y los bloques y tal. Pero además tengo una tía que también es arquitecta, que es la hermana de mi mamá, la hija de mi abuelo, y también mi mamá quería ser arquitecta, pero al final terminó siendo médico, ¿no? Y cuando estaba en el pre tenía esa inquietud, si coger medicina o coger arquitectura. Al final me dediqué, o sea, al final decidí coger arquitectura y me presenté incluso a las pruebas de diseño. En aquel momento tenías que hacer las pruebas de actitud y después las pruebas oficiales, ¿no? Las de historia, español y tal. En aquel momento arquitectura y diseño eran preotorgadas, por tanto solamente tenías que hacer historia, pero las pruebas de actitud se hacían en noviembre. Si no aprobabas las pruebas de actitud, tenías solamente 5 meses para prepararte a las otras pruebas. Felizmente cogí arquitectura y nada, ahí empezó todo. Bueno, sin lugar a dudas es una historia que nos compartes desde el ámbito familiar y que fue una correcta elección, porque no siempre hay buenos finales cuando se acerca desde la profesión familiar. Pero en tu caso sí, fue, digamos que tu abuelo tuvo esa sensatez de inculcarte la arquitectura y disfrutas muchísimo la profesión. Pero hablemos entonces de la etapa estudiantil, cuando tienes que toparte con los estudios de arquitectura, cuando también digamos que entras en una etapa de transición tecnológica. En la facultad, o sea, la Facultad de Arquitectura está en la CUJADE, pero es como la facultad típica que está en la CUJADE. Somos los que salimos bien en Festival de Cultura y los que salimos pésimos en los Juegos 13 de marzo, ¿no? Y es una facultad que tiende a ser bastante divertida entre los profesores y el alumnado, ¿no? O sea que la convivencia se hace muy amena. Recuerdo mis tiempos de estudiante en los que se pasaba muchísimo frío, porque la Facultad de Arquitectura es la que da la fachada norte, todo el frente totalmente descubierto. Y era un espacio en donde, a pesar del frío, siempre tratábamos de dibujar a mano en esos talleres del 666 y estar participando continuamente en cuanto ocurriese, ya sea una exposición o ir al cine o participar en un taller internacional, que por suerte en la facultad ocurría bastante a menudo, porque eso te da un conocimiento extra de cómo se movía el mundo, ¿no? Y para eso el arquitecto siempre tiene que estar dispuesto. La arquitectura no es algo que sea estático, va moviéndose con la sociedad
y para un estudiante de arquitectura, en el momento en el que yo estudié, que fue del 2018 al 2013, era muy importante estar atento a lo que ocurría en el resto del mundo, no solamente en la isla, ¿no? Quizás si hubiese estudiado ahora sería diferente, porque ahora hay internet, hay WhatsApp, todo está en el móvil, pero en aquel momento para acceder a internet tenías que ir al laboratorio de computación, la conexión era extremadamente larga. Por suerte teníamos unas bibliotecarias espectaculares en el edificio de la facultad, y la facultad propia tenía un vasto cúmulo de libros y revistas de arquitectura que te permitían estudiar. También el hecho del tope con estudiantes extranjeros te abría un poco ese margen, ¿no? Porque como quiera que sea, la enseñanza tiende a ser bastante académica, tienes que aprenderte las pautas, ¿no? Para después volar. En los talleres no, en los talleres volábamos y nos metían en las pautas. Pero sí, cómo no. Y siempre he sido también de hacer muchas cosas extraclases, ¿no? Y he estado en talleres de fotografía, en talleres de pintura, en danza, en cualquier cosa, porque el espíritu también es importante. Bueno, me gusta que toques estos aspectos porque habla del taller de fotografía al que le veo un vínculo más directo que el de la danza, pero no todo lo que tengamos que hacer en la vida tiene que tributar a la profesión, claro, sino a la formación general, porque cuando tengas que enfrentarte a la restauración de un ballet o tengas que enfrentarte a la restauración de un teatro, creo que son pautas que te van marcando la vida. No, hubo un momento estando en proyectos de la Oficina del Historiador que estuve vinculado a un proyecto que tenía que ver con Luis Alfonso, con la compañía de él, o sea, en tabloncillos y tal, que fue muy ameno porque también la danza es algo que tengo inculcado desde pequeña, así que sí, cómo no. En los estudios te posibilitaron el vínculo con dos aspectos, yo diría que fundamentales, la fotografía y también la oficina del historiador. Háblanos de cómo se vincularon, de por qué son importantes en tu carrera. Bueno, la fotografía es un complemento de la arquitectura en muchos casos, o sea, casi es imposible ahora, incluso antes, desde la década del 20 del siglo pasado, los libros de arquitectura vienen acompañados con fotografía. No es lo mismo explicar un capitel jónico que tener una fotografía en la que realmente tú ves cómo es que se desarrolla, ¿no? Por tanto, conocer de fotografía, conocer la ley de los tercios, el encuadre, solamente es un complemento a ese render final que uno por lo general tiene que dar. Cuando uno dice render, eso es el nombre actualizado de lo que antiguamente era la perspectiva dibujada a mano con líneas de fuga, todas esas imágenes que se conformaban para darle al cliente una idea de cómo iba a ser ese proyecto final al que uno estaba proponiendo, ¿no? Si haces una mala composición de esa imagen, probablemente pierdas al cliente. Con una buena composición, con un lenguaje atractivo, con un uso de colores que sea cómodo, con un uso de materiales que sea agradable, entonces te ganas al cliente. La fotografía viene a hacer ese sustituto quizás de esa perspectiva hecha a mano de la arquitectura que ya está hecha. Si ocurre con el caso mío, que estuvo muchos años vinculado con la restauración, la fotografía también te sirve para la investigación futura de ese edificio que tú vas a intervenir. Estás llegando a algo que está construido, a un lugar que ya tiene un patrimonio tangible, y hay cosas que se descubren con las fotografías de antes, mucho antes de Tomás, a principios de siglo, y otras cosas que se recuerdan cuando uno va hacia atrás a esa fotografía hace 2 o 3 años antes de la restauración, ¿no? Y dices, wow, yo entré por ahí, de verdad que estoy loca. Pero bueno, en cuanto a la oficina del historiador, ocurrió que muchos de los talleres internacionales ocurrían o bien en emplazamientos vinculados a la oficina del historiador, como el convento de San Francisco de Asís, por ejemplo, o bien estaban vinculados directamente con la oficina de cooperación internacional o con la oficina de proyectos de la oficina del historiador. Y casualmente en el 2013 la tesis la hice con mi tutor fue el arquitecto Orlando Inclán, que también era el jefe del departamento de urbanismo de la empresa de proyectos. Entonces estuve mucho tiempo vinculada con la labor de la oficina y fue un interés que
que se avivó y que después disfruté muchísimo. Bueno, qué bueno que luego de graduada ya pudiste continuar con este trabajo en la oficina del historiador. Y me quiero dirigir hacia esa etapa de tu vida. ¿Qué proyectos te retaron desde la oficina que recuerdes con mucho agrado? Bueno, trabajar en la oficina del historiador siempre es un reto. Es un reto por la importancia que tiene lo que se interviene, ya sea de grado de protección 3 o de grado de protección 1, ¿no? Todo edificio amerita un cuidado y un interés, ¿no? O todo espacio, porque yo empecé a trabajar en el departamento de urbanismo, por tanto, lo mismo interveníamos edificios que calles, que plazuelas, que parques. Y cuando te dicen hay que hacer una propuesta para la plaza de armas, te ponen los pelos de punta, porque la plaza de armas es la plaza fundacional, es la plaza que además intervino después con Antes de Cabarrocas, es una plaza con muchísima historia. ¿Qué más se le va a hacer a la plaza de armas o qué menos se le va a hacer, ¿no? Entonces, siempre es un reto. En la oficina, casualmente, cuando empecé, ocurrieron varias cosas. Uno fue, como siempre ocurre, y lamentablemente, hay un éxodo de personas. Y recién graduada tuve que asumir dirección a pie de obra. O sea, me mandaban como respuesta de proyecto a pie de obra, por ejemplo, a la obra del paseo marítimo del Emboque de Luz. Se estaba construyendo lo que es el muelle flotante, esa T que está entre la cervecería y donde se coge la lanchita de regla ahora, que es el Emboque de Luz. Él no era un proyecto mío, no era un proyecto que yo había visto ni tan siquiera, tuve que instruirme en pocos segundos y cuando llego, por supuesto, era chica jovencita, de 23 años, acababa de graduar, con todos estos inversionistas de ya 30 años trabajando en la oficina, un ejecutor, el arquitecto Giordano, que por suerte era amigo, pero que también con una vastísima experiencia. Y recuerdo que Giordano me dijo, tenemos patas de elefante, que son estas piedras grandes que se usaron, que fueron la primera fuente de pavimentación que tuvo la ciudad, y tenemos adoquines. Hazme propuestas para ver cómo hacemos el trazado, a ver qué te sale. Y mira a ver tú, arquitecta, ¿no? Y yo dije, wow, esto empezó intenso. Pero siempre es bueno ese tope no solamente del proyectista detrás del papel APA, de la hoja, haciendo el boceto rápido, o detrás del AutoCAD, que es la herramienta que se emplea ahora, computarizada, generando los planos para el proyecto ejecutivo, sino también el arquitecto que va a la obra, que está al tanto del detalle, que responde cuando le dicen que hay un árbol que aparece en un grabado, que lo quieren talar y dice que no, que se preserve y se hace un cuadrado en ese paseo marítimo justamente para preservar ese árbol. Entonces, el inicio en la oficina fue un reto. A partir de ahí, lo interesante es que hubo muchos programas de arquitectura. Estuvo la planta de clasificación de residuos sólidos, hubo parques, hubo viviendas, hubo museos, hubo sencillamente diagnósticos de espacios, que también es una labor del arquitecto, ir a un espacio y determinar si está bien, si funciona, si no funciona, qué es lo que falla, si necesitas un civil, si hay que buscar otro especialista. Hubo también análisis urbanos de espacios completos como la calle Mercaderes, la calle Oficio, intervenciones en plazas y el templete. Háblame del templete. El templete es un proyecto que llega a mis manos casi por accidente en el 2017. Realmente yo no sabía de que se iba a intervenir el templete y coincido en una reunión en la que se habla del interés de que se expanda el templete y de cómo se va a expandir el templete. El templete siempre ha sido así. Y resulta que no, que había grabados antiquísimos del siglo XIX en que mostraba el templete en la línea de fachada por delante de la residencia de los Condes de Santovenia, que es el museo, el Hotel Santa Isabel, ¿no? Y lo primero que se hace es construir una valla y los arqueólogos comienzan a trabajar. Es realmente la primera vez que yo coincido con el Departamento de Arqueología en una obra y lo disfruté muchísimo porque además son unos muchachos y muchachas, porque también las mujeres en la oficina estamos en todos los niveles, espectaculares, y cada vez que encontraban algo me lo enseñaban y ese maravilloso destacamento de trabajadores incansables encontró los cimientos originales. Entonces ya no había excusas. Se acometió la gran inversión con un grupo de inversiones fantásticos, el grupo al que después tuve el honor de trabajar,
el grupo de rehabilitación y conservación patrimonial, un grupo pequeño de féminas todas aguerridas que con un grupo de trabajadores de Restaura Habana y de la empresa Puerto Carenas acometieron el desmontaje de todos esos pilares originales de piedra, las rejas, la restauración, el ensanche, la réplica de esas columnatas laterales y todo el proceso de diseño de las rejas, de las verjas y tal. Entonces, fue un proyecto muy bonito realmente y un proyecto muy emotivo porque el templete tiene una gran significación para la ciudad. Y estamos próximos al aniversario 500 de la ciudad y yo no sabía cómo se iba a acoger. Y realmente se acogió muy bien y le tengo muchísimo cariño a ese proyecto. La Habana sí, La Habana tiene ganas de que la cuiden, que se pongan para ella. La Habana entera quiere ser la capital más bella de América Latina, de América Latina. La Habana sí, La Habana tiene un pueblo que ella trabaja en la remodelación. La Habana entera quiere ser la capital más bella de América Latina, de América Latina. La Habana sí, La Habana siempre lista, ciudad de tradiciones, quiere que la vean bonita. La Habana entera debe ser la capital más bella de América Latina, de América Latina. La Habana sí, que sí, sí que sí. Claro que sí, habanero soy de cepa porque en La Habana sí, que sí, sí, sí que sí. La Habana, La Habana, La Habana, La Habana, mi hermano, madre de todos los cubanos.
Bueno, en los minutos casi finales de este programa te propongo acercarnos al tema que anuncié al inicio de esta entrevista y es justamente el Premio Nacional de Restauración 2023 emitido por el Consejo Nacional de Patrimonio y tiene que ver con la intervención, la presencia en el centro de Fidel Castro. Háblanos un poco de este gran desafío en tu carrera. El centro Fidel Castro, por su escala y su magnitud, es una obra imponente. Recuerdo la primera reunión del Consejo de Estado en donde se hablaba de 7, 9 subgrupos, en donde todos eran ministros, los que estaban reunidos. Los jefes de los subgrupos eran ministros. Fue una obra muy emotiva por las relaciones que se desarrollaron ahí. Habían muchos trabajadores y obreros a pie de obra, técnicos de obra, diseñadores, montadores, pladuristas, restauradores. Era un hormiguero, ¿no? Era en todos los sitios a la vez ocurría N cantidad de cosas. Y un espacio donde se aprendió muchísimo. Tuvo la suerte de poder ser restaurada una residencia de las originales del Vedado, una residencia que tiene como tres espacios, ¿no? La casa más patrimonial junto con su antigua caballeriza, que es de finales del 19 con modificaciones hechas en el 20, y un bloque al fondo que es de la década del 30 más o menos, ¿no? Y además se le va adicionando en el tiempo el área exterior, que no pertenecía originalmente al proyecto, que se adiciona. Y surge la inquietud de qué hacer con esa área exterior. Hacer una propuesta que sea similar a la arquitectura del edificio o que rompa totalmente con la arquitectura del edificio. Decidimos que fuera por contraste, ¿no? Que fuese el espacio que albergara las nuevas funciones, no las funciones de salones de exhibición, que es una función antiquísima, o la de biblioteca, o no, sino las nuevas funciones, un anfiteatro, salas didácticas, salas de tecnología, con cosas que fuesen novedosas también para el visitante, como los jardines verticales, como también tener un pequeño jardín que recuerde la flora cubana, como ese que tenemos cerca a Calle 13, y después la flora que nos ha sido introducida por familiares, amigos y amigos del país, como el que está pegado a Calle 11. Y fue un proyecto que demandó de muchas horas y de muchas especialidades. Tendríamos también a biólogos y a ingenieros agrónomos trabajando. Por primera vez, creo en mucho tiempo, vinieron árboles moteados a gran escala y se colocaron en el sitio. Fue un proyecto fantástico, honestamente, y como vecina del barrio, que también soy, fue muy agradable poder, y es muy agradable poder ir a 11 y 4 y ver que por lo menos contribuí al barrio un poquito, ¿no? Que eso siempre ha sido muy agradable, sí. No. Bueno, sé que entre los grandes desafíos también estuvo hacerlo en tiempos de la COVID, diseñarlos, estar allí y también sustituir las importaciones. También fue un gran desafío para el cuerpo de diseñadores, de arquitectos. Sí, como el centro comienza a pensarse, a gestarse en el 2018, el proceso de ejecución prácticamente nos coge en plena COVID. De hecho, yo no sé lo que es una cuarentena. Nunca estuve en casa, siempre estuve a pie de obra, y conmigo todo el grupo de inversiones, todo el grupo de proyectos también estuvo a pie de obra, estuvieron a pie de obra los jardineros, los obreros, todo el mundo estuvo trabajando con nasobuco a altas temperaturas, no sabíamos qué íbamos a hacer. Y sí, fue también un gran reto el llevar a término muchos de los espacios que estaban pendientes de importaciones. Porque, por supuesto, venía todo un diseño museográfico porque también la figura a la que está dedicada fue una figura que en 90 años hizo muchísimo. Entonces no había forma de contener eso en un soporte físico, había que acudir inevitablemente a la tecnología. Tecnología que no se produce en Cuba, por tanto hay que importar. Solamente en eso había mucha atención en cuanto al tema de las importaciones. Y sí, fue una obra en la que se hubo que repensarse y recrearse una buena cantidad de soluciones con lo que había en el país, porque el término de las importaciones, si antes llegaba un barco en 3 meses, ahora se demoraba medio año en llegar o 8 meses. Entonces era estresante, sobre todo por las intenciones que se tenían de la inauguración y la fecha. Eso también implicó para ti todo un desafío y desvelos. Bueno, hubo días de obra que terminábamos a las 3 de la mañana.
Sí. Pero bueno, fueron premiados no solo por este reconocimiento, sino también por la belleza del lugar y por la grata acogida que ha tenido el Centro Fidel Castro. Muchas gracias. Tendríamos mucho para hablar, pero yo te propongo ir concluyendo esta emisión y quizás en próximas pues que regreses junto con otros colegas para seguir hablando de estos jóvenes que entran a formar parte de la Asociación de las Artes Plásticas de la UNIAC y también este vínculo que vas a tener con nuestra asociación. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por estar con nosotros. De esta manera voy despidiendo la emisión proponiéndole que usted regrese la próxima semana aquí al espacio Los de la Unión.